Un saludo a todos, somos Ana Alfaro, Camila Franco y Carlos Ojeda. Vamos a hablar en esta presentación de la letrilla satírica de Quevedo, sus cambios y permanencias. Para poder empezar este tema debemos comprender que la poesía es una expresión artística del lenguaje, que dentro de la cultura hispanohablante ha atravesado muchos siglos y nos ha acompañado como seres sociales y humanos. En este trabajo nos enfocaremos en Poderoso Caballero Don Dinero de Don Francisco de Quevedo. Nuestro objetivo es recrear las características del habla antigua y trasladarlo al español actual, no solamente trabajando con herramientas filológicas y estudios del español, sino también exponiendo un análisis de las estructuras contextuales que rodean el surgimiento del poema, evidenciando que es posible compararlo con nuestro contexto actual de manera escrita y hablada. Nuestras preguntas de investigación son las siguientes. ¿Qué cambios de corte fonético han acontecido en el español usado en la letrilla satírica con respecto al español actual? Y la segunda es, ¿cómo el tema central de la letrilla satírica es acoplable a nuestra realidad actual? Como podemos ver, la versión original en el español del siglo de oro de Don Francisco demuestra que hay algunas distinciones grafemáticas, donde podríamos reconocer cambios fonéticos y sibilantes y algunas consonantes. Mientras que en la versión traducida al español actual vemos exactamente el sistema que usamos actualmente. Lo importante es reconocer el contraste que veremos más adelante fonéticamente. Respecto a la evolución fonética y los mecanismos de cambio, analizaremos primero un grupo de 3 sustantivos particulares del texto. En primer lugar, caballero, en donde se evidencia un cambio de grafía debido a que en la época se empleaban indistintamente los grafemas U, V y B para representar el fonema oclusivo y labial sonoro. El cambio se da probablemente por evolución en la gramática que unificó las grafías de muchas palabras. En el caso de la palabra España, que actualmente en Bogotá se realiza como España, posee un cambio fonético en el que se pasa de articular la fricativa bilabial sorda a la fricativa alveolar sorda en un proceso de anteriorización. En el caso de Génova ocurre algo similar al primer caso, y es que en lugar de un cambio fonético se da un cambio de grafía en el que la pronunciación se mantiene como la oclusiva bilabial sonora. Además, un hecho interesante es que se le agrega una tilde. Respecto a los adjetivos, encontramos 3 que tienen procesos muy similares, poderofo, sencillo y hermofo, en los que la F se articula como la fricativa bilabial sorda y que posteriormente ocasionó un cambio de anteriorización, de manera que ahora se pronuncian poderoso, sencillo y hermoso respectivamente. Continuando con los verbos, solo se hallaron 2 en el escrito que tenían cambios. Es el caso de hace, cuya fonética no cambia pero su grafía sí, y fea, que actualmente se articula como sea y que tuvo el proceso de anteriorización antes mencionado. Finalmente, el único pronombre encontrado en todo el texto fue él. No muestra cambios fonéticos en contraste con la forma actual. Sin embargo, en la forma antigua no tenía tilde, pero recordemos que puede ser debido a que la imprenta en esa época era limitada en cuanto al uso de tildes en las mayúsculas. Representaba cierta dificultad, por lo que era aceptable tener ciertas fallas. A continuación hablaremos sobre la evolución y el cambio semántico de 2 términos encontrados en el texto. Primeramente, el doblón fue una moneda utilizada en España que ya dejó de circular y por lo tanto no se emplea actualmente. Si bien no se trata de un cambio semántico como tal, su uso cotidiano es escaso, por lo que en un futuro el término podría desaparecer. Por otro lado, caballero es un término que indiscutiblemente ha sufrido un cambio semántico. Actualmente lo concebimos como una persona de buenos modales y etiqueta, o incluso se usa el término para referirse a cualquier hombre en contextos formales. Sin embargo, como todos sabemos, antes hacía referencia a un hombre que portaba armadura y espada. Ahora haremos un breve análisis textual de las formas de coherencia que observamos en el texto. En las formas de concordancia observamos varios ejemplos como lo son poderoso con caballero, yo y humillo, él y es, dinero con amarillo y continuo, las con indias y él con mundo. El único sustituyente encontrado fue él, el deíctico encontrado fue yo y los conectores lógicos son pues e y. Respecto a la relación entre la concordancia y los sustituyentes, el hecho de que los verbos estén conjugados en tercera persona hace que no sea necesario mencionar nuevamente al sujeto y permite saber que todo el tiempo se está hablando del dinero, por lo que el uso del sustituyente está implícito a pesar de que no se encontró en forma de unidades léxicas. Con respecto al análisis contextual del horizonte espacio-temporal discursivo, es necesario indicar que la letrilla satírica es un poema de tono burlesco e irónico, desarrollada en el siglo XVII, en pleno siglo de oro, por Francisco de Quevedo, quien fue uno de los autores más destacados de la literatura española.
Su fecha de producción y su contenido discursivo dan cuenta del contexto en el que se desenvolvió su autor. Podemos evidenciar así varios ejemplos, tanto de la estructura y situaciones sociales como creencias grupales en las siguientes citas. Poderoso caballero es don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Esta cita da cuenta de que, tras el descubrimiento del nuevo continente y su posterior colonización y explotación, el territorio de América fue el principal origen de metales preciosos, los cuales eran llevados hacia Europa para fabricar las piezas monetarias de la época. De esta forma, el dinero tenía un origen exterior para ser utilizado y gastado en España, principalmente en campañas militares que la monarquía dirigía contra los turcos y protestantes. Aunque se creía que las riquezas de las Indias se acumulaban en Sevilla, Quevedo refuta esta idea al mencionar en su poema el hecho de que era enterrado en Génova, pues la monarquía estaba en deuda con banqueros genoveses, lo que responde a que el imperio se encontrara desde el reinado de Carlos I en permanente endeudamiento con banqueros extranjeros, que pues doblono sencillo hace todo cuanto quiero. En esta segunda cita, Quevedo relata las dinámicas de poder que permitía el dinero, pues hace todo lo que la persona que lo posee quiera. A quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. En esta cita se muestra cómo el dinero es fundamental para el poder, pues es capaz de proveer carisma al obtener con este una buena imagen pública y mediática. Así, se retrata la idea de que las personas con dinero eran poseedoras de gracia o atractivo, aunque esto no fuera cierto. Con respecto al análisis literario, es necesario mencionar nuevamente que este poema fue desarrollado en el siglo XVII y da cuenta de uno de los géneros literarios que caracterizaron al siglo de oro en su plano barroco, la sátira. Con esta se pretendía exponer la realidad social, individual o colectiva que permea cierta época por medio de la burla y el humor. Así podemos observar una fuerte presencia de la ironía como recurso literario del que se vale la sátira para hacer crítica a los defectos de la sociedad. Esto puede verse mediante el uso de figuras retóricas tales como la hipérbole. La hipérbole es caracterizada por expresarse como una exageración. El autor usa este recurso retórico al hacer una equiparación desproporcionada al magnificar el concepto de dinero, como lo vemos en la cita repetitiva. Poderoso caballero es don Dinero. La metáfora. Asimismo, vemos en la anterior cita el recurso de la metáfora utilizada por Quevedo al elaborar una personificación del dinero atribuyéndole cualidades humanas. Así, la hipérbole se podría entender como una metáfora de amplificación de un concepto abstracto como el dinero a algo más concreto y dotado de ciertas características como es el ser humano. De hecho, en la misma cita se llega a afirmar que el dinero es un personaje varón, pues se le añade el prefijo de título don, reservado en la época para personajes importantes y de alto rango, evidenciando así de nuevo el estatus de poder que suponía el dinero. Finalmente, la ironía. Este recurso se ve altamente usado en el poema al hundir reflexiones con sus tonos burlescos. Por ejemplo, madre, yo al oro me humillo, en donde el locutor satírico, que se inclina ante el poder del dinero, obliga a entender el mensaje al revés, ya que el mundo no debería dejarse dominar por el dinero, sino por valores menos materialistas. A manera de conclusión, podemos ver que existe una realidad sociopolítica en la época del siglo de oro que habla de la gran ventaja que supone el dinero como herramienta de poder, algo que aún podemos comparar a nuestra época. Quevedo en su poesía hace una fuerte crítica social, demostrando el exagerado poder que va adquiriendo el capital, incluso logrando ridiculizar defectos sociales y llevar a la reflexión. Lo que expone en la letrilla desde nuestro análisis es la deshumanización de las personas llevando al dinero a una manera de Dios. Y, como ya dijimos anteriormente, la crítica y reflexión que él hace es aún válida dentro de nuestra sociedad actual. En cuanto a los términos sistemáticos y de cambios, es un cambio notable en la fonética del español, desde los tiempos de Quevedo hasta nuestros tiempos. Y es gracias a toda la estandarización de la escritura y el estudio evolutivo del habla hispana que es posible recrear esos fragmentos a luz de hoy.